Buenas noches, queridos amigos y hermanos en la fe. Es un honor para nosotros entrar a sus casas por este medio y queremos enviarles un saludo cordial, afectuoso, de parte de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Getsemaní, ubicada en Woodhaven, condado de Queens, en New York, y de su pastor, Rogelio López. Nos agrada estar con ustedes en esta noche y rogamos que se acerque con su familia, con sus hijos, con su esposa, y que todos tengamos un tiempo para glorificar el nombre del Señor y podamos edificarnos a la luz de su palabra. Recuérdese que estamos estudiando la carta a los Efesios. Hoy es día miércoles, es un día que nuestra iglesia tiene dentro de su agenda de trabajo, de función, el dedicar esta noche para los días miércoles de la noche, dedicarlas para la oración de intercesión, como de peticiones personales, de acciones de gracias. Y bueno, hay mucho que está involucrado en lo que es el tiempo de oración. Pero también se deja un tiempo para el estudio bíblico. Y por eso estamos recordando que estamos estudiando la carta a los Efesios. Y hoy vamos a considerar el capítulo número 4. De mi parte, considero que usted ha estado repasando los capítulos 1, 2 y 3. Y les recomiendo que tenga a bien dedicar un tiempo para ese repaso. Esta carta le va a dar mucha solidez en su fe. Le va a dar mucha convicción de lo que usted cree. Le va a dar a entender lo que Cristo hizo por usted en el momento que usted lo recibió como su Señor y Salvador. Por eso es importante tomar un tiempo para escudriñar la palabra del Señor. Pero bien, vamos a tomar entonces ahora un tiempo para orar, pidiendo al Señor su bendición y su iluminación, porque necesitamos que nos ilumine el Espíritu Santo para comprender lo que ya está revelado en este santo libro. Y eso es lo que vamos a hacer inmediatamente. Le ruego que incline su rostro, cierre sus ojos y que oremos, que platiquemos un momentito con nuestro Dios. Permítame dirigir esta oración. Amado Padre Celestial, que estás en los cielos y en todo lugar donde tu nombre se invoca, nos acercamos a ti, Señor, a través de la oración. Es el medio que tú has dejado para que nos comuniquemos contigo, y por eso lo hacemos de esta manera en esta noche, pidiendo bendición para cada familia de nuestra iglesia y de las demás iglesias, y de los que están, Señor, en otros lugares también, considerando y apreciando esta transmisión. Rogamos que bendigas cada familia, Señor, y que suplas para que toda necesidad deje de prevalecer como una prioridad que no les deja tranquilidad ni les deja la paz que solo tú puedes darles. Por eso pedimos que tu provisión se manifieste, supliendo toda necesidad, y que esto glorifique tu nombre en cada familia que tiene esa fe, esa confianza y esa seguridad de que tú eres el proveedor por excelencia, porque eres un Padre bueno para con tus hijos. También, Señor, en esta hora rogamos porque tú dirijas y les des sabiduría a los que gobiernan las naciones, Señor. Pedimos por los que tienen a su cargo la responsabilidad de dirigir las naciones, y especialmente esta nación aquí de los Estados Unidos. Pedimos sabiduría para que hagan un buen trabajo, una buena función, porque llegará un día en que darán cuentas a ti de su administración para aquel pueblo que fue confiado bajo su dirección. También rogamos, Señor, que tengan misericordia de las personas que están enfermas en los hospitales. Hay muchas enfermedades, Señor, pero la que más está acosando ahora los cuerpos de los seres humanos es la pandemia del coronavirus. Y pedimos en el nombre de Jesús que tengan misericordia de esos cuerpos, de esos enfermos, y que les des el toque divino de sanidad para que se restablezcan, Señor. Pedimos, Señor, en esta hora también la sabiduría que sea derramada de ti para los médicos, las enfermeras y todos los que les asisten, para poder velar por el bien de aquellas personas que pueden ser salvadas con el trato y el cuidado que se le pueda brindar, con los medicamentos que tienen los hospitales precisamente, para poder, Señor, menguar la situación de desarrollo de esta enfermedad. Pero, Señor, sé que tú haces milagros y sanarás a muchas personas. También rogamos por los que manejan las ambulancias para que
lo hagan, Señor, con sabiduría y que puedan conducir a las personas enfermas en una buena condición hacia el lugar donde están puestas sus esperanzas de encontrar la solución a su problema. También por los que limpian los hospitales, por todos los que colaboran en dar el servicio a la comunidad, te rogamos que los bendigas y que también suplas toda necesidad que puedan tener con sus hogares. Ahora, Señor, vamos a dedicar un tiempo para considerar lo que nos has revelado en este santo libro y pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, la iluminación que nos pueda dar para que nuestro entendimiento pueda ser, Señor, hecho funcionar de una manera positiva, para que comprendamos y entendamos los propósitos tuyos para nuestras vidas, que comprendamos y entendamos el plan tuyo que está siendo revelado en este libro, y que también podamos, Señor, conocer nuestra posición y nuestra condición en Cristo Jesús delante de ti. Habla a tu pueblo en esta noche, Señor. Toca corazones y permite, Señor, que respondamos de una manera positiva bajo el poder y la llenura de tu Santo Espíritu y el consejo de tu palabra. Lo rogamos y agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. En el capítulo 3, usted hizo sus repasos, considero que los ha hecho. Se va a dar cuenta y va a concordar conmigo de que en el capítulo 3, si tenemos un recordatorio bastante consciente de lo que leímos y lo que se nos explicó, el capítulo 3 termina con una oración del apóstol Pablo, pidiendo que el creyente, que todo el creyente, todo aquel que lee la Sagrada Escritura y que viene con esa fe, con esa convicción de que ahí está el consejo, que ahí está la sabiduría, que ahí está el propósito de Dios, que está la voluntad de Dios revelada para beneficio de su vida, para beneficio de su persona, él pide para que los creyentes sean capacitados por el poder del Espíritu Santo. Así de que usted, querido hermano, querida hermana, joven que estás ahí con tu familia, y adolescente, que ya tienes comprensión y comprendes lo que se te dice, te puedes dar cuenta a la luz de la Escritura de que el Espíritu Santo tiene una función dentro de ti, en tu mente y en tu corazón, y tu voluntad también. Él tiene influencia sobre tu mente, tu corazón y tu voluntad. Por eso Él pide que seas capacitado por el poder del Espíritu Santo para ser un cristiano que agrade en su pensamiento, en sus sentimientos y en su voluntad al Dios Todopoderoso, y que sea de buen ejemplo, que sea de bendición en la comunidad donde tú te relacionas con otras personas. Así es de que así termina la parte del capítulo 3. Ahora vamos a ver en el capítulo 4, y les quiero invitar a que leamos los primeros 6 versículos. Vamos a leer los primeros 6 versículos y vamos a considerar lo que se nos expone en todo el capítulo, de una manera breve pero concisa. Dice el capítulo 1, versos 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estas son las palabras del apóstol, haciendo énfasis en la unidad que debemos andar. Por eso decíamos que en este capítulo vamos a ver 2 cosas: andar en unidad y andar en pureza. Ese es el énfasis que tiene este capítulo. Es muy importante considerarlo. Decía que en el capítulo 4 se está enfatizando sobre el andar del cristiano. Y ese es el tema de ahora. El andar cristiano. Y aquí tenemos el énfasis en la misma escritura. El capítulo 4 está haciendo énfasis en el andar del cristiano. La vida cristiana, queridos hermanos, empieza con un paso de fe. Y este paso involucra progreso y exige equilibrio.
Si no aprendemos a andar, nunca seremos capaces de correr, ni de estar firmes en la batalla. Así de que es importante y es necesario andar, pero debemos aprender a andar. Y para eso Dios nos da este santo libro. Nos da las instrucciones de cómo debe ser el andar del cristiano. Así de que en el capítulo 4, 1 al 16 nos va a hablar del andar en unidad. Hemos sido llamados, recordemos, que hemos sido llamados a un cuerpo. Formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Usted y yo fuimos llamados. Dios nos llamó a formar parte de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, en la medida en que procuramos andar en unidad, andamos como es digno del llamamiento que tenemos de Dios. Eso nos lo dice en los primeros versículos. El primer versículo. Del verso 1 al 3, el apóstol está describiendo. Vaya llevando usted con su Biblia ahí la secuencia de lo que le estoy explicando. El apóstol describe ese proceso de ese supremo llamamiento y nos suplica a los creyentes. Si usted ve las palabras que se expresan ahí, él está suplicando a los creyentes que vivamos a la altura de esas bendiciones que Dios nos ha derramado, de esas bendiciones que nos ha dado Dios ya. Y usted por eso le dije, haga un repaso de todo lo que Dios le ha dado como bendición, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, y aún aquí en el capítulo 4 nos va a seguir desarrollando, dando a conocer las bendiciones que Dios nos ha dado. Y es en base a eso que debemos desarrollar nuestro andar cristiano. Y es por eso que nos está suplicando, como dije hace un momento, a los creyentes que vivamos a la altura de esas bendiciones. Note que no se nos dice que fabriquemos la unidad, sino que la mantengamos, porque ya existe en el cuerpo. Y piense un momentito usted. Analice su cuerpo. Su cuerpo es una unidad, pero tiene muchos miembros. Eso creo que le puede dar un poquito de más comprensión. Y de eso está hablando él. Que nosotros debemos llegar a comprender. Por eso es que la Escritura es necesaria. Escudriñarla, estudiarla, analizarla, meditarla y asimilarla para que venga a formar parte de nuestro ser, para comprender lo que ahora somos en Cristo Jesús y lo que Él espera de nosotros. Él espera que usted sea una persona que mantenga la unidad en el Espíritu. Para tener una mejor comprensión de esta unidad, vamos a ver allá en el Evangelio de Juan. Si usted me acompaña, por favor, en el Evangelio de Juan, vamos a ver en el capítulo 17. Ahí tenemos unas palabras muy interesantes, una declaración del mismo Señor Jesucristo. Capítulo 17 del Evangelio de Juan, versos 20 al 23. Usted lo puede ver en su Biblia ahí, pero para el que no tiene Biblia, oiga lo que dice la Sagrada Escritura. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Por eso el apóstol Pablo, tomando en consideración esta expresión, este propósito de Cristo, diciéndonos lo que somos ahora para Dios y formamos parte de una unidad en el cuerpo de Cristo, nos exhorta, nos anima y nos dice que nosotros estemos interesados en mantener esa unidad. Nos suplica que vivamos a la altura de esas bendiciones, manteniendo la unidad en el cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. Y entonces cuando leemos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 20 a 23, nos damos cuenta, ¿verdad? Y notamos que es una unión, fíjese bien, y unidad orgánica viva. Eso es lo que nos está dando a conocer las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Es una unidad
es una unión y una unidad orgánica y viva. Así es lo que nos dice la palabra del Señor. Y Él está haciendo énfasis en eso. Nótese también las bases para esta unidad. Y Él las menciona en los versos 4 al 6. Ahí están las bases. Habla de un cuerpo, de un espíritu. Fuimos llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y esas son las bases que el cristiano debe conocer para formar esa unidad y no desquebrajar la unidad en la iglesia. Y eso es lo que nos hace énfasis en esta ocasión. Por eso decía que la base de la unidad está basada en estas son las bases que nos presenta la palabra del Señor, que el apóstol está presentando para que el cristiano llegue a un entendimiento y sepa por qué debe mantener la unidad en la iglesia. Entonces, el asunto central de esta lista es la palabra Señor. Tenemos un Señor. Y vea cómo dice ahí el verso 6 una vez más. Tenemos, dice el apóstol Pablo hablando de esto, verso 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y eso es lo que debe hacernos mantener la unidad. Y como ya dijo en el capítulo 17 de Juan, Cristo mantiene unidad con Dios Padre, mantiene unidad con el Espíritu Santo, y por lo tanto son el ejemplo para que la iglesia, para que el creyente mantenga la unidad de similar manera. En los versos 7 al 11, el apóstol menciona los dones para la unidad en la iglesia. Los dones también colaboran y son esenciales para mantener la unidad en la iglesia. Y eso debemos estar claros los creyentes. Todo creyente tiene como mínimo un don, pero puede hacer que tenga más. Pero eso se le han dado, Dios los ha derramado sobre nosotros para que mantengamos esa unidad en el trabajo, en el ministerio, en la función que la iglesia debe desarrollar. Entonces, cuando Cristo, Él hace ver esto. Cuando Cristo ascendió, dio dones a su pueblo. Él dio los dones a su pueblo. Dio los dones a su iglesia. Cuando Él ascendió, Él ascendió a los cielos y dio los dones a la iglesia. Y lo hizo por medio de la venida del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da los dones a la iglesia, el que da los dones a las personas. Y en los versos 12 al 16 se va a enseñar algo sobre eso. Se describe cuál es la meta, y está describiendo la meta de la iglesia. ¿Cuál es la meta de la iglesia? Ahí la va a escribir. Hace ver que el pastor maestro, acuérdese aquí, estos son dos clases de función, porque son dos dones. Los pastores tienen el don del pastorado, por el llamado que Dios les ha hecho, y el don de ser maestros, de enseñadores de la palabra de Dios. Son los que enseñan la voluntad de Dios revelada en este libro. Así de que la función del pastor es doble. Por eso dice él en esta descripción que hace, que la meta de la iglesia es la siguiente. El pastor maestro debe alimentar a los santos con la palabra de Dios y equiparlos para el servicio. Esa es la función del pastor. Alimentar a los santos, alimentar a las personas que son parte del cuerpo de Cristo y equiparlas para el servicio en la obra del Señor. Los santos, o sea, los creyentes, a su vez, desempeñan la obra del ministerio, o sea, ganar a otros para Cristo. Y así el cuerpo, o sea, la iglesia, crece en Cristo. Así de que cada quien tiene su función, el pastor edificando y enseñando y preparando a la gente, equipándola. Y los hermanos en la fe, los hermanos miembros de la iglesia, haciendo su función, ganando almas para Cristo. Ellos son los que tienen que hacer la función. Para eso se les prepara, para eso se les edifica, para eso se les fortalece, se les prepara, se les equipa. Y es la labor que deben hacer, porque la iglesia está en la tierra para ganar almas, no es otra función. La iglesia equipa a la persona, equipa a los miembros y tienen que salir a hacer la obra porque hay una comisión. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y eso está involucrado en todo esto que le está enseñando. Así es de que nosotros pues tenemos que comprender eso. Por eso es recomendable, apropiado y conveniente leer bien la Sagrada Escritura. ¿En qué estoy involucrado yo aquí?
¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que espera Dios de mí? En base al conocimiento que tenga de la voluntad de Él expresada en este santo libro. Esa debe ser nuestra actitud. Decía que los santos, los creyentes, desempeñan la obra del ministerio, salen a ganar almas para Cristo, y así el cuerpo, o sea, la iglesia, crece en Cristo también. Cada creyente participa, fíjese bien en esto, cada creyente participa en el crecimiento de la iglesia. Pero podemos decir algo también respecto a eso. Desafortunadamente, queridos hermanos, algunos creyentes son bebés. No han aprendido a andar en la vida cristiana. Acuérdense que el énfasis que él está haciendo es andar en unidad. Y hay muchos cristianos que se quedan bebés. No han aprendido a andar en la vida cristiana. Son personas inestables. Son personas que se desvían con facilidad. Porque no han crecido, no han andado, no han aprendido a andar en lo que es el proceso de la vida cristiana. Recordemos que la iglesia no se edifica ni se fortalece, queridos hermanos, con entretenimientos. La iglesia no se edifica, no se fortalece con diversiones. La iglesia no se edifica ni se fortalece con recreaciones. Y lamentablemente muchas veces eso se da en los programas que las iglesias elaboran. La iglesia, acuérdese, es un cuerpo y debe tener alimento espiritual. Y este alimento es la palabra de Dios. Así como usted alimenta su cuerpo físico y tiene que recibir vitaminas, la palabra de Dios es el alimento que necesita su alma y su espíritu para estar con fortaleza, para estar con una capacidad en la que su sistema espiritual pueda ser funcional y desarrolle bien sus funciones, su trabajo, porque está bien alimentado. Pero una persona sin alimentarse espiritualmente está raquítica espiritualmente, no tiene deseo, no tiene ánimo y no colabora ni participa en nada y rompe la unidad en la iglesia. Así de que, queridos hermanos, espero que esto nos sirva para que nosotros reflexionemos, meditemos y podamos ser mejores personas en lo futuro. Ahora él dirige su atención para que el cristiano analice y vea lo que es el andar en pureza. En los versos 17 al 32 nos va a hablar de ese andar del cristiano, del andar en pureza. El cristiano debe andar en pureza en medio de un mundo lleno de contaminaciones. El cristiano debe mantenerse en la pureza que Dios requiere de él y lo ha capacitado para que esté en pureza, y lo vamos a ver dentro de un momentito. Decía que en los versos 17 al 32 él analiza la relación del creyente. El apóstol Pablo está haciendo un análisis y nos lo comparte a nosotros. Y él analiza la relación del creyente con el mundo. Porque tenemos que ser realistas también, hermanos. Jóvenes que están aquí también, escuchando este mensaje o esta enseñanza bíblica. Tenemos que ser realistas también. Nuestra realidad es que estamos en Cristo y somos parte de su cuerpo, la iglesia. Pero también estamos en el mundo. Y en el mundo hay tentación y hay contaminación. Y por eso es de un valor inapreciable lo que la Escritura nos brinda a través de estos consejos, a través de esto, de declararnos el proceso de la vida cristiana, cómo se lleva a cabo. Por eso, hermanos, usted aprende a andar en la unidad y aprende a andar en pureza. Todos aprendemos. Y la Biblia es la que nos guía. Y estos consejos apostólicos son los que nos ayudan a estar en la victoria que Dios quiere que tengamos en el proceso de nuestras vidas. Estamos en el mundo, pero estamos parte del cuerpo de Cristo, pues estamos en el mundo también. Y en el mundo hay tentación y hay contaminación. No podemos salir del mundo, no solo porque tenemos que testificarles, sino porque debemos andar en pureza y no permitir que el mundo nos contamine. Note usted que el apóstol empieza con lo negativo. Él dice, no andar de la manera que lo hacen los inconversos. Ve ahí su Sagrada Escritura, en el verso 17 en adelante está ya dando él todas esas instrucciones y presenta razones. Porque usted luego se pregunta, y bueno, ¿y por qué?
Y esa es la pregunta que hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no el otro? Y el apóstol, y Dios lo dirige con su Santo Espíritu para que escriba esta carta y edifique a esta iglesia y nos edifique a nosotros. Y por eso nos da razones. Y veamos las razones, ahí van a aparecer. Léale el verso 17 en adelante. Las razones por las cuales ellos andan en impiedad, dice el apóstol. Número 1. Su entendimiento está entenebrecido debido a que creen mentiras y no han entendido la verdad. La razón número 2 que nos da en esta porción bíblica: están muertos espiritualmente. Y usted ya vio en el capítulo 2 lo que nos declaró. En esa condición estábamos nosotros también. Pero el poder del Espíritu, el creer en el consejo de Dios, en el llamado de Dios, al decirnos la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que había solución a ese problema, nosotros pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Y entonces nos resucitó espiritualmente. Ahora usted tiene vida. Su espíritu tiene vida, no está muerto como estaba antes. Pero ellos sí están muertos. Y esa es la condición que están esas personas, que viven de una manera distinta, una manera diferente a como vivimos los cristianos. Y aquí está explicado todo en este santo libro. Así es de que están muertos espiritualmente. Y la tercera razón que nos da es que se han entregado a cometer toda clase de pecados. Y por eso él ahí en el capítulo 2 también, acuérdese que usted está haciendo sus repasos, dice que de esa manera vivíamos todos, dándole rienda suelta a los apetitos carnales. Y entonces esas son las 3 razones que nos presenta. El cristiano ya no debe andar de esa manera. Ellos andan así, se conducen de esa manera porque su entendimiento está entenebrecido. Creen mentiras y no han entendido la verdad. Están muertos espiritualmente y se han entregado a cometer toda clase de pecados. Ahora, en los versos 20 al 24, él nos va a decir algo muy interesante también. Y hay una pregunta que surge de esos versos. Y la pregunta es esta: ¿qué han aprendido los creyentes? Y ahí él también está dando explicaciones para que usted tenga una mejor comprensión, para que yo tenga una mejor comprensión. Y esto me ayude a ser un mejor cristiano. Esto me ayude a agradar a Dios, porque lo amo, porque estoy en obediencia, porque estoy en sumisión a lo que Él espera de mí. Acuérdese que Dios siempre está a la expectativa de lo que usted haga en sus reacciones, en base al conocimiento que tiene de la palabra de Dios. Y en el versos 20 al 24 surge esta pregunta: ¿qué han aprendido los creyentes? Y aquí están las respuestas. Han aprendido que están experimentando un cambio total en su manera de pensar. Lea ahí esos versículos y se va a dar cuenta, del 20 al 24. Entonces, ¿qué han aprendido los creyentes? Que están experimentando un cambio total en su manera de pensar. Un cambio de impureza mental a la santidad. Están siendo renovados, como dice el verso 23, usted lo puede checar ahí en su Biblia. Él hace ver que están siendo renovados en el espíritu de su mente. El Espíritu Santo, queridos hermanos, fluye en los procesos mentales para llevar a razonar desde la perspectiva de Dios. Y esa es la facultad que ahora tenemos. Nosotros razonamos desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva de los inconversos. Y ese es el cambio que se ha operado en cada uno de nosotros. Esa es su experiencia. Recuérdese lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y ese es el proceso que se está llevando a cabo en nosotros. Nosotros estamos siendo aún transformados. Nadie ha llegado a la perfección. Seguimos siendo transformados, pero ya nuestra mente ha cambiado, nuestros sentimientos han cambiado, nuestra voluntad ha cambiado, porque Dios tiene poder con su palabra y con su espíritu para producir ese cambio. Por eso la pregunta es importante. Y usted se la puede hacer en lo personal. Yo me la hago en lo personal. ¿Qué he aprendido yo de lo que es el proceso que Dios está desarrollando en mí? Y va a llegar a la conclusión usted también, de que está experimentando un cambio total en su manera de pensar.
Hay cambios de la impureza mental a la santidad. Ya usted no abriga pensamientos impuros, pensamientos malos que perjudiquen Por eso dice la Biblia que todo mal pensamiento hay que llevarlo cautivo a Cristo Jesús. Y si tenemos la mente de Cristo, pues tenemos que tener buenos pensamientos, no cosas impuras, no pensar cosas indebidas, incorrectas, inmorales. No, eso no está en la mente de un cristiano, porque Dios está obrando en él a través del Espíritu, está renovando, está haciendo un cambio. Y como dije hace un momento, el Espíritu está fluyendo en los procesos mentales que usted cobija en su mente para llevarlo a razonar desde la perspectiva de Dios. Y por eso que el Espíritu Santo es el que nos hace desarrollar el discernimiento. Discernimos de una mejor manera. Tenemos esa facultad, tenemos esa capacidad de saber qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es apropiado, qué es inapropiado, qué es conveniente, qué es inconveniente, porque usted razona dentro de lo que es la capacidad que Dios le da. Y ese es el proceso que está llevando aquí a cabo, porque usted es una nueva criatura. Y por así decirle, mis hermanos, ¿qué han aprendido los creyentes? Es la pregunta. ¿Qué he aprendido yo? ¿Qué ha aprendido usted? Hemos aprendido o aprendemos a la luz de la palabra que somos un nuevo tipo de hombre. Usted es un nuevo tipo de hombre, usted es un nuevo tipo de mujer, usted es un nuevo tipo de joven, usted es un nuevo tipo de señorita. Es un hombre, una mujer, un joven, una señorita semejante. Se está desarrollando su capacidad con una semejanza a Dios, por así decir. Por eso es que es un nuevo tipo. Es a semejanza de Dios. O sea, creado en conformidad a Dios y se mantiene en justicia, santidad de la verdad. Es un nuevo ser, es un nuevo... Por eso Corintios lo dice, 2 Corintios 5 y 7. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted es una nueva criatura. Esa es la nueva creación que Dios está haciendo en todos los seres humanos que han venido recibiendo a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador y que permiten entonces, al dar ese paso de fe, de que el Espíritu Santo venga a sus vidas y empiece a hacer la transformación, empiece a hacer el cambio. Y son personas muy distintas, muy diferentes a lo que fueron antes. Y esa es la experiencia de todo cristiano. Y de eso nos está hablando el apóstol aquí. Ahora, le dije dos palabras, justicia. ¿Qué es justicia? Usted se puede preguntar eso. Le voy a dar una pequeña definición. Justicia es rectitud, o sea, conducta recta para los demás, para con los que convive, para con los que usted se relaciona. Usted se conduce de una manera correcta, una conducta apropiada dentro de los términos del respeto y de la convivencia ajustada a la voluntad de Dios. Y la santidad, porque hablamos de santidad. Santidad, ¿qué es en la santidad en nosotros, en los cristianos, en los que estamos siendo renovados? Santidad es temor, respeto a Dios. Eso es la santidad. El primer lugar en nuestra vida lo tiene Dios. Dios es prioridad en la vida de aquella persona que anda en santidad. Así de que eso nos está diciendo el apóstol. Versos 25 al 22, él nos hace ver algo muy importante. Él dice algo muy importante. Véalo ahí en su Biblia, por favor. El creyente, dice él, nos da la idea, con esas palabras, se ha quitado las vestiduras de la sepultura de la vieja vida y se ha vestido de los vestidos de la gracia, o sea, la nueva vida. Somos parte de la nueva creación y por consiguiente, queridos hermanos, andamos en la nueva vida. El creyente debe desechar de una vez por todas ciertos pecados. Y ahí está la lista que él nos presenta de lo que se debe desechar. Acuérdense que desechar es tirar a la basura. Entonces, toda esa lista que menciona él ahí, lea esos versículos 25 al 32. Ahí está la lista de los pecados que el creyente debe desechar. Y como usted es una nueva criatura, pues los va a desechar. Y no le va a costar desecharlos porque el Espíritu Santo está tomando control suyo. Tiene poder para desecharlos. Dios lo ha capacitado para ser una nueva criatura, para ser una nueva persona, para tener una nueva conducta, una nueva capacidad mental, una nueva capacidad sentimental. Dios lo ha capacitado. No es propiamente suyo, es el poder de Dios en usted.
Es el poder de Dios en mí. Y es el poder de Dios en todo creyente. Pero mire el verso 27. Hay una advertencia ahí. Y llegamos a una conclusión al leer ese verso. Darle al diablo lugar en nuestra vida incluye, fíjese bien esto, darle lugar al diablo en nuestra vida incluye mentir. Como también incluye ser muy colérico, ser muy enojado. Porque acuérdense que Satanás es mentiroso y homicida. Ahora surge una pregunta de eso, cuando uno se confronta con esos versos, con esas palabras. Nos damos cuenta nosotros los creyentes que las mentiras, que la hipocresía y que la cólera le dan a Satanás una entrada en nuestras vidas. Usted me preguntará por qué. Y hay una razón. Léase Génesis capítulo 4. Y ahí vemos que las mentiras y la cólera de Caín le llevó al homicidio y mató a su hermano. Después él hace una recomendación más. Dice que nuestros labios deben hablar lo que edifica. Y hay algo muy importante en eso. Porque la corrupción, fíjese bien, de labios, la corrupción de labios solo denota corrupción del corazón. Porque usted expresa lo que hay dentro de su ser. Sus palabras dan a conocer qué hay en su corazón. Por eso en Proverbios se nos habla también de que tengamos cuidado con la manera de hablar. Porque hay palabras que hieren, que ofenden y palabras que destruyen. Y eso es cuando nuestro corazón está corrompido. Por eso las palabras que él dice aquí, que el creyente, esa persona que está siendo transformada, debe tener palabras de edificación, de fortaleza, de esperanza, de ánimo, de consuelo para otra persona. No para destruirlo, no para perjudicarlo. Porque las palabras también son muy destructivas. Esa es la recomendación apostólica, es la recomendación bíblica. Porque debemos andar en pureza. No olvidemos que el Espíritu Santo, queridos hermanos, nos ha sellado. Ya nos lo dijo eso allá en el capítulo 1, versos 13 al 14. Entonces, como Él nos ha sellado y Él está viviendo con nosotros, no debemos entristecerlo. Es la recomendación que hace en estos versos terminando este capítulo. No entristecer al Espíritu Santo. Y lo entristecemos cuando permitimos que estos pecados de acción y actitud están en nuestras vidas. Espero que esto, mis queridos hermanos, sea de bendición para sus vidas. Y deseo de corazón que en sus corazones reine la paz. Y aquí en esas palabras que está expresando él, está implicado esto que le estoy diciendo. Es mi deseo también. Que en sus corazones reine la paz, como también yo deseo que en mi corazón reine la paz. Que en sus corazones, queridos hermanos, reine el amor. Yo también deseo que en mi corazón reine el amor. Y mi deseo para ustedes es también que en sus corazones reine el perdón. Yo también deseo que en mi corazón reine el perdón. Porque eso es lo que la Biblia nos pide. Eso es lo que Él requiere de nosotros. Si vamos a andar en pureza, andemos como Dios manda. Andemos como Dios quiere. Andemos como Dios lo desea. Agradémoslo a Él. Espero que Dios toque sus corazones y que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento necesario para comprender lo que se nos dice en este capítulo. Dos cosas bien importantes. El énfasis que hace el escritor. El énfasis en andar en unidad y el énfasis en andar en pureza. Espero que esto te sirva, querido hermano. Analiza tu Biblia, analiza este capítulo 4 y que Dios obre en ti la reacción positiva para la gloria de su nombre. Dios te bendiga, querido hermano, y no te bendiga solo hoy, te bendiga hoy y siempre. Y no nos olvidemos, ¿qué fue el consejo que nos dio el apóstol Pablo en esta carta a través de este capítulo? Que andemos en unidad y que andemos en pureza.
De esa manera glorificamos el nombre del Señor. Nuevamente, repito, bendiciones para ti hoy y siempre. Gracias por tu atención.